Decía que somos la minoría gastronómica más representativa aquí en la montaña central, los de Cuenca, y además somos de sitios diferentes porque sus orígenes vienen de la sierra. Manolo está en la parte más manchega, yo estoy en la Manchuela, y es que de verdad que la provincia de Cuenca, para quien no conozcáis, es muy desconocida. En fin, la verdad que os animo a que conozcáis la provincia, que es un poco lo que Jesús hace. Al contrario que en la primera ponencia que presenté con Farpón, que él habíamos visto que era un cocinero que se había prácticamente especializado en profundizar toda su formación aquí en Asturias, prácticamente no había salido, pues Jesús ha estado en 36 restaurantes, me comentaba antes, entre ellos con el maestro Manolo de la Osa, con Quique da Costa, con Camarena, con Rodrigo de la Calle. Pero en su destino estaba Cuenca, porque además me estaba contando que su padre y su madre son de la sierra, son de Huélamo y de Tragacete, son de la parte serrana, de la serranía alta, y se conocieron en Barcelona, en el bar Cuenca. En el bar Cuenca. Así que tu destino estaba ya marcado desde el primer momento. Y bueno, decir que en 2012 creo que ya fue cocinero revelación en Madrid Fusión, luego en 2015 abriste Trivio, ¿verdad? Tiene un sol y una estrella Michelin, un sol Repsol y una estrella Michelin. Y me estaba contando un poco cuál era su concepto de la cocina de secano. Lo del secano es una cosa muy propia de Cuenca, lo decimos mucho, lo tenemos muy asumido. Yo que soy de secano, o los tomates de secano, que ya casi no existen, pero que estaban buenísimos. Yo tuve la suerte de conocerlos en Casa Simarro. Y bueno, él lo que me comentaba es que quiere hacer de alguna manera con su cocina un poco más también abierta, algo más que lo que es el secano. Y yo recuerdo que cuando me hablaba de Huélamo y de Tragacete, yo hice una vez hace mucho tiempo un viaje con los pastores trashumantes de las vacas que vienen bravas desde Teruel y que pasan por Huélamo y por Tragacete y van bajando hasta salir por Albacete. Yo estuve conviviendo con los pastores y con 700 vacas bravas durante todo ese... Alicia Chico. Familia mía. Anda, mira. Y su padre, que ya falleció, César Chico, veterinario de allí. Bueno, hice esa parte y me encantó. Y esa transición lenta entre espacios, entre paisajes súper diferentes, es lo que a mí creo que nos va a poder transmitir también Jesús bueno, lo que transmite en Trivio y lo que también creo que nos va a contar un poquito aquí. Así que yo me callo y dejo al maestro cuando quiera. Gracias. Bueno, ante todo, agradecidísimo de que hayáis contado conmigo para estar aquí. Y mi ponencia la voy a hilvanar con algo que creo que ayer ya en los premios, con los premios María Luisa hilvanasteis, ¿no? Que es el legado, ¿no? El conocimiento histórico. Hablaba hace poco con Jorge Guitán, estábamos allá atrás, de lo que es actualmente innovar. Para nosotros ahora mismo innovar es mirar hacia atrás. Quizás os suena anecdótico que para mirar al futuro miremos al pasado. En el restaurante hablamos una frase que es: cosechamos el pasado, sembramos el presente y recolectaremos el futuro. Y digo todo esto y voy a hacer un pequeño inciso y voy a aprovechar que estamos aquí el Cuenca Power, que está Manolo, y te voy a rendir mi pequeño o gran homenaje porque hace 8 años nuestros caminos se separaron y creo que es agradecerte precisamente ese legado. Has sido historia, eres historia y gracias por todo lo que has hecho por tan poco. De verdad, un fuerte abrazo de corazón. Y digo esto porque, claro, hablar de Cuenca gastronómicamente teniendo a Manolo delante, pues para mí es un reto. Hablar de caza, como voy a hablar teniendo la ponencia de Luis anteriormente, es un reto. Y claro, venir a hablar de Cuenca, la cuenca minera, pues suponía otro reto. Nosotros... Claro. Pero además es anecdótico, porque todo el mundo me decía, va el día a día, has venido, que está lloviendo. Digo, no, si a mí me encanta la lluvia. Me recuerda muchísimo a Cuenca, es cierto, porque los paisajes son anecdóticos. No sé si conocéis Cuenca, como bien me decía Mariano. Cuenca orográficamente está vertebrada por 2 hoces, la ciudad, o del Huécar o del Júcar. Eso nos condiciona mucho a la hora de nuestra gastronomía, sobre todo por los productos. Luego tenemos la Mancha, Manchuela. Para que os hagáis la idea de por qué también utilizamos, y lo veréis, que también es un hilo conductor de nuestro menú, utilizamos mucho las fermentaciones. No sé si conocéis Cuenca, a lo mejor os conocéis más Molina de Segura, que siempre sale en las noticias como el pueblo más frío de España. Bueno, pues está bastante cerquita y para que os hagáis la idea, Cuenca es de las provincias de España con mayor oscilación térmica. Pasamos de menos 18 grados bajo cero en invierno a 40 grados en verano. Si calculáis, hay 60 grados de oscilación térmica,
que eso nos hace que nuestra gastronomía y nuestros productos sean muy específicos y la temporalidad sea muy, muy corta. Yo siempre digo que hace poco me escribió un cliente, páseme el menú, digo, no puedo. Dice, ¿por qué? Digo, porque si mañana cae una tormenta y no puedo ir a por setas, el plato de las setas se quita. Yo dependo de la naturaleza. Si algo nos ha demostrado la naturaleza es que no podemos ir en contra de ella. Carlos, el que está allá al fondo, me decía, esto en Cuenca no llueve así. Digo, no, gracias al COVID y dar gracias a una pandemia como la que hemos vivido, creo que es aterrador. Nosotros nos hemos dado cuenta de una cosa, hablando con los agricultores, Cuenca ha vuelto a pluviometrías de hace 50 años. Es decir, ha llovido como hace 50 años gracias a que no ha habido aviones. Entre Cuenca y Madrid hay una autopista de aviones, el tráfico de aviones dejó de existir y ha llovido como hace 50 años. Los agricultores de la cebada, girasol, pipa, etcétera, etcétera, están encantados porque han sido 2 años consecutivos de unas cosechas brutales. Encima, si hemos tenido el problema de abastecimiento con consumos, les han subido los precios, con lo cual han hecho dinerito. Digo todo esto para que nos demos de cuenta, porque la sostenibilidad también es un hilo conductor que tenemos en el restaurante, y para que os hagáis la importancia para nosotros de ir a conjunción de la naturaleza y no ir en contra de ella. Esto también lo vamos a ver a nivel nutricional, de cómo nuestros menús están orquestados en función de la temporalidad. Hablar del tomate. A mí me parece antinatural comer un tomate en diciembre. ¿De dónde viene ese tomate y cómo se ha cultivado y qué es lo que ha ingerido ese tomate? En Cuenca la temporalidad del tomate, por desgracia, por el cambio climático, actualmente tenemos desde agosto más o menos hasta los últimos tomates que a nosotros nos vinieron al restaurante fueron en octubre. Fuimos moviéndonos por la provincia de Cuenca, si la conocéis es bastante grande. Y además climatológicamente pasamos desde una sierra en la que estamos a 18 grados en verano a las Pedroñeras que fácilmente podemos estar en 36, que aquello es un socarral, y gracias por hacer de las Pedroñeras el camino de Santiago gastronómico, Manolo, de verdad. Porque la gente iba a Santiago, pero a las Pedroñeras iba a comer a tu casa y creo que lo que has hecho es magnífico, ¿no? Vamos a empezar y os voy a contar una anécdota que es que no tenemos pescado en el menú. Al contrario que Manolo con las ostras y esa manera de mancheguizar los productos del Cantábrico y de otras zonas geográficas, yo digo que no tenemos pescado porque en el Júcar y en el Huécar no hay pescados. Tenemos una almeja que gastronómicamente es muy compleja, los ríos actualmente tienen mucha toxicidad por los vertidos, pero sí utilizamos un pescado que es la trucha. Y utilizamos trucha por 2 cosas. Una, volver a revalorizar un producto que la trucha es algo en apariencia barato, denostado, porque es un pescado que tiene muchísimas espinas y que se consumía en Huélamo. Abajo justo había una piscifactoría que la cerraron por el impacto medioambiental que tenía, porque empezaron a aparecer algas, balsas de espuma y aquello cerró. Pero ahí yo me acordaba, porque mi tía trabajaba allí de pequeña, cuando yo era pequeño, y me acordaba de los especímenes grandes de 3 kilos que son los que se utilizan para desovar. Ese animal, cuando deja de ser productivo, muchas veces se escapa de la piscifactoría, entra en un hábitat que no es el suyo, como es un río, por tamaño y hambre empieza a devorar todo lo que engancha y expolia la fauna autóctona, como son las truchas arcoíris. Ayer hablaba con Sune y me decía, ¿pero podéis pescar truchas? Sí. Nosotros podemos pescar truchas con un cupo, está regulado, y de hecho se repuebla en los ríos se repueblan con los alevines de esta piscifactoría con la cual nosotros trabajamos. ¿Qué hacemos? Consumir esos truchas que son tan grandes que fagocitan todo lo que tienen alrededor, que se comen la trucha autóctona. Nosotros se la compramos al pescadero, al pescadero, la piscifactoría de truchas, a un precio muy bajo. Sin embargo, una merluza en Cuenca me llega a venir a 27-32 euros kilo. ¿Vale? Y hago esta reflexión porque nosotros desde que hicimos este revertimiento en no tener el pescado en el menú, pasamos de una facturación mensual importante a reducirla a un 80%. Ese 80% que he reducido en el consumo de pescado y que normalmente se lo comía un productor, lo que hemos hecho es revertirlo y trabajar con productores de la zona con pequeñas producciones. Hablaba Luis de la frambuesa, luego os voy a contar un postre con frambuesa, que hemos conseguido que un loco, y amo los locos, porque vivo a la locura, nos consiguieran 30 kilos de frambuesa en ecológico. Ha recuperado una plantación de su abuelo con una variedad ancestral de frambuesa y lo que hemos hecho es alargar la temporalidad con fermentaciones. Vuelvo a la trucha. Si conocéis Cuenca, ¿alguien conoce Cuenca? Bueno, aparte de Manolo y los que somos de Cuenca, claro. Cuenca es el mayor ayuntamiento de masa forestal de Europa. Tenemos pinos por doquier y con todo lo que lleva los pinares. Nosotros lo que hacemos es aprovechar ese entorno.
Bien decías, cocinábamos la cocina del secano, pero nos dimos cuenta que se nos quedaba pequeño. Se nos quedaba pequeño porque la cocina del secano abarcaba cereales, leguminosas y lo que había alrededor, ¿no? Y este año, llevamos 1 año y medio acuñando lo de Cocinamos Cuenca, con tu permiso, Manolo. Y lo que hacemos es aprovechar todo lo que nos rodea. Arcillas, barros, pinos, pinares. Y una pequeña muestra es esta trucha, que es lo que decía, que de carácter ecológico, que lo que hacemos es aderezarla con un vinagre de escaramujo. ¿Conocéis el escaramujo? Vulgarmente también se llama tapaculos. En su época estuvo denostado por ese carácter peyorativo que tiene la palabra, y nosotros lo que hacemos es recolectarlo. Este año hemos recolectado cerca de unos 20 kilos, y lo que hacemos es fermentarlo, hacemos un vinagre, y con lo que queda del vinagre, esa pulpa, lo extrusionamos y sacamos un puré de escaramujo. Si conocéis el escaramujo, ahora que todo el mundo estamos constipados, compramos Supradin, suplementos vitamínicos, el escaramujo tiene más vitamina C que las naranjas. Yo le llamo la naranja conquense. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros lo que hemos hecho es hablar con una señora que está en Uña, que es un pequeño pueblecito que está subiendo a la sierra, que se llama La Jose, es una señora así, que se jubiló, vivió en una gran ciudad, y esa señora yo le llamo la biblioteca con patas, porque es capaz de aquí, al fondo de la sala, de detectarte 40 o 50 plantas medicinales simplemente en un pequeño paseo. Esta señora, el trabajo que estamos haciendo es la recopilación ancestral de cómo utilizaban nuestros abuelos, bisabuelos y nuestras anteriores generaciones las plantas como uso medicinal, porque lo tenían alrededor. Si alguien era sostenible y hacía zero waste, esa bandera que ahora muchos cocineros estamos cogiendo, eran nuestros abuelos. Una patata y una costilla le daban de comer a 16. Si eso no es sostenible, que venga alguien y que me lo cuente. ¿Vale? Lo que hacemos es este puré de escaramujo, que es lo que hacemos es aprovechar todo el resto de las pulpas, lo extrusionamos, lo colamos, ¿vale? Lo ponemos en el fondo del plato. La trucha la aderezamos con el vinagre de escaramujo, ¿vale? Como si fuera un tartar, pero a diferencia que no tenemos alcaparras. ¿Qué? Es que se... De tal manera, si hablo muy deprisa, tenéis cualquier duda, alzáis la mano y me preguntáis. La aderezamos un poquito. Lo ponemos en el platito. La terminamos con una hueva de trucha, que es de la propia trucha. Lo que hacemos es curarlas en caolín. No sé si conocéis el caolín. El caolín es una arcilla blanca con la que se hacen normalmente todos los baños. Tenemos una cantera en Cuenca y lo que hacemos es curarla en ese caolín, la flora bacteriana que tiene el caolín, la tierra, nos cura un poquito también lo que es el pescado. Y lo terminaríamos con un brote de un berro de agua, ¿vale? Y este sería el plato que terminaríamos en sala. Y es la manera de tener un pescado conquense, pero sin tener pescado, ¿vale? En Cuenca solo podemos consumir 2 pescados de río, que es el cangrejo, que se puede coger el cangrejo de señal, que es esa hibridación entre el cangrejo autóctono y el cangrejo americano, pero el cangrejo, el autóctono no lo podemos coger ni comérnoslo, porque está en riesgo, estuvo a punto de extinguirse por esta felicidad de traer un cangrejo americano para repoblar los ríos. Os cuento esto porque habéis hablado tanto Luis como Sune de las instituciones públicas. Nosotros quisimos tratar la lucioperca. La lucioperca es un pescado que se trajo en la zona de Cuenca, se soltó por allí para la pesca deportiva, pero no se pensó en la repercusión medioambiental de este animal. Y es súper voraz, se come todo lo que tiene alrededor, pero no es de allí. Nosotros quisimos hacer un proyecto de coger un pescado invasor, pescarlo y ponerlo en el restaurante. Nos encontramos con una traba burocrática que es: lo puedes pescar todo el que quieras, pero no lo puedes poner en el restaurante. Aquí es donde chocamos con las instituciones públicas de si quieres que sea sostenible, quieres que sea verde, quieres mantener el medio ambiente, pero no me dejas serlo. Luego esta reflexión la haré también con el tema de las setas y me entendéis el porqué. Sune ahora antes hablaba, si hago referencia porque tengo mucho cariño, tuve el placer de conocerte en un viaje a México, que le contaba a Jorge que me cambió la vida, me cambió la manera de pensar. Y ese viaje de las estrellas, ¿no?, que decían aquí, yo creo que si conocí una estrella fuiste tú. Y sobre todo halago tu labor que estás haciendo en un núcleo rural, como lo que estás haciendo, y sobre todo generando esa economía circular o esa gastronomía circular, que es un poco el título de mi ponencia. Creo que locos o radicales, como decía Luis, ¿no?, que estamos abanderando una manera diferente de pensar, de conceptuar la cocina, ¿no?, de cómo apostar por el producto local, esos pequeños productores, pagándolo más caro. Ayer hacíamos la reflexión de
¿invierto o gasto? Yo creo siempre que hago una reflexión, ¿no? Que es, ¿cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto cuesta que yo le gaste un producto a un productor y fije población en un núcleo rural como la Vega del Codorno, que son 50 habitantes, y he conseguido que ese señor se quede ahí a vivir y haya 2 niños, su hermano se haya quedado con otros 2 niños y los colegios de ambos pueblos no hayan cerrado? ¿Cuánto vale eso? Ya me puede pedir 50 euros el kilo de setas, que se lo voy a pagar. Porque para mí eso no tiene valor. Hablabas de las patatas, ¿no? Ese producto en apariencia barata. Y bueno, nosotros aquí cogimos una línea de manera de pensar con ciertos productos. Empezamos con la zanahoria, hacíamos una zanahoria en texturas, una zanahoria envejecida, un tofe de zanahoria, cabeche de zanahoria. Pasamos al champiñón, somos la segunda provincia de España en producción de champiñón. Y ahora lo que estamos haciendo actualmente, esa manera de pensar de con un producto hacer diferentes elaboraciones, es con la cebolla. Si vamos hacia Villanueva de la Jara, hay grandes plantaciones de cebolla y lo que hacemos es un plato que es todo con cebolla. Evidente el nombre ya os podéis imaginar que se llaman cebollaos. ¿Vale? Lo que hacemos es asar la cebolla a la llama, a la brasa, para tener ese toque ahumado. Lo que hacemos es una demi-glace de cebolla. Lo que hacemos es tostar las cebollas mogollón en la plancha. Luego les damos un golpe de vapor y las ponemos a cocer muy lentamente. Luego se lo reducimos y lo que nos queda es una glasa de cebolla. ¿Vale? Le metemos garbanzo para que tenga ese mucílago y tenga esa textura. No metemos nada de proteína animal, con lo cual en el menú también tenemos un plato vegano que nos da una opción a si viene alguien con una intolerancia. ¿Vale? Ponemos un poquito en el fondo. Si veis la textura que tiene, esto es por el mucílago y los galactanos del garbanzo. La demi de cebolla, que lo hacemos con las pieles. Aprovechamos las pieles, las secamos, las tostamos y con la piel hacemos el mismo proceso, pero sin lo que es la pulpa. Si tenemos, de momento ya llevamos 3 elaboraciones de cebolla, pero nos surgía una idea. Hablaba del cero wash, cero residuo. Yo siempre pensaba en cómo cocinaba mi abuela, ¿no? Que creo que es muy importante como esa manera de transmitir el conocimiento. Mi abuela no tiraba absolutamente nada, porque no podían. De hecho, las migas ruleras se hacían con la pringada de las orzas, que era lo que te quedaba cuando habías hecho la matanza. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar todo lo que son las partes de la cebolla. Con las cebollas tiernas, cuando aprovechamos los diferentes estadios, cuando ya son muy grandes, es lo que hacemos la demi-glace. Cuando tiene un tamaño perfecto son las que asamos. ¿Qué conseguimos con esto? Que el productor de las cebollas le compremos toda la cebolla en todos sus estadios. ¿Qué? Querido, no sé si me está preguntando algo, ¿no? Perdonad, ¿eh? ¿Vale? Hacemos con la cebolla tierna un tofe de cebolla. ¿Vale? Cuando las cebollas ya se nos hacen muy grandes, lo que hacemos es freírlas. Al freírlas y meterlas en un gil de sílice, lo que hacemos es aprovechar esa cebolla durante 3-4 meses. Luego aquí hicimos una reflexión. Y en las pedroñeras, y de verdad que hoy me estás viniendo genial, Manolo, que estés aquí, han conseguido revalorizar el pueblo con el ajo. El ajo, y corrígeme si me equivoco, teníais un problema con la importación del ajo chino, los precios se cayeron en picado, pero tuvisteis la genialidad de hacer la transformación del ajo en ajo negro. Actualmente, me imagino que a ti te lo dejarán más barato porque eres de allí, yo el ajo negro lo estoy pagando a 70 euros kilo. El valor añadido de un producto simplemente con una transformación, un empartamiento enzimático. Eso dijimos, bueno, si lo hacemos con un ajo, lo podemos hacer con una cebolla. Y lo que hacemos es un empartamiento enzimático en una cebolla, nos da unos toques tostados, se queda la cebolla negra, organolépticamente cambia la textura, el sabor, y vamos haciendo este pequeño juego. Como os decía, acompañamos de esa cebolla frita. Para aprovechar toda la cebolla, lo que hacemos es el tallo de la cebolla tierna, lo picamos como si fuera un cebollino, como si fuera un spring onion, y con lo que vienen siendo las raíces, esa parte de que normalmente se tira a la basura, lo que hacemos es freírlas, deshidratarlas, tostarlas, y hacemos un polvo de cebolla. Y este sería el plato del encebollado. Al final, de una cebolla, de un producto pobre, como puede ser una patata, una zanahoria, un champiñón, que nos puede costar un kilo de cebollas, 1,5 €, 2, como dándole vueltas y vueltas y vueltas, de ver cómo pensaban nuestros abuelos y nuestros ancestros, aprovechar su legado de aprovechamiento, de ese cero wash, ese cero residuo. Cómo una cebolla aprovechar absolutamente todo. ¿Hasta aquí todo claro? ¡Qué alegría! Bueno, hablaba de montes y de pinares. Si algo tenemos en Cuenca, aparte de la caza, somos una reserva cinegética por excelencia, el Parque Natural de la Serranía, que abarca incluso el Osquillo, que es donde tenemos osos. Y la caza se ha convertido, lo decía Luis, ¿no?, en un problema que muchas veces hablar de caza, la gente se va al maltrato animal.
Nosotros aquí, él ha hablado de la reflexión de la liebre, que no hay liebre. Nosotros en el restaurante ahora mismo, la caza menor no aparece. Y no aparece porque prácticamente en Cuenca está extinguida. Queda muy poca perdiz, queda muy poca codorniz, por la metodología de cultivo intensiva. ¿Vale? Aquí hicimos una reflexión y es con el conejo. El conejo es una especie súper invasora, echa a la liebre de su sitio, ha hecho que no haya liebres y es además un animal que se reproduce tremendamente fácil. Lo que hicimos es pensar. El conejo, la gente, conceptualmente, al igual que la trucha, si pensáis, el conejo es un animalillo que la gente le cuesta comerlo. Y aquí hice una reflexión de cómo mi abuela, cuando era pequeño, veréis que soy un tío grandullón, me gusta comer, y al final me costaba comer verdura. Y mi abuela siempre lo que hacía era enmascararme la verdura con una proteína animal. Y aquí dije, bueno, si mi abuela conseguía esto, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si enmascaramos una proteína animal, un animalito que nos cuesta muchas veces comer, lo enmascaramos con una proteína, con un elemento vegetal? Aquí aprovechamos a Jairo, veréis que os hablo bastante a lo largo de la charla sobre él. Jairo es un productor que afortunadamente en pandemia, en esos meses que estuvimos cerrados, nos encerramos en el restaurante, tuvimos la oportunidad de contactar con él y hemos hecho un mapa de productores a nivel geográfico de Cuenca de qué nos produce cada productor en cada estación y en cada momento. Hay platos que, como comentaba al principio, ¿no? La naturaleza. Este año hemos conseguido un champiñón, el Cocodriculus, que es un champiñón gigante que tiene una piel súper dura y nos ha durado 3 días. 3 días que hicimos ese plato y a los 3 días desapareció. Es la línea de platos que llamamos efímeros. Aquí lo que aprovechamos es la temporalidad de las setas. Actualmente, ahora mismo, las angulas de monte en Cuenca están fantásticas, está lloviendo lo que no está escrito. Aparece sol, pero no han aparecido heladas. Probablemente este plato le queden 4 o 5 días. Lo que hacemos es, ¿cómo aprovechaban las setas mis abuelos? Las confitaban en aceite, las metían en tarros y a la fresquera que le decían ellos, que era la despensa, que estaba en el sitio más hondo de la casa, que allí hacía un frío terrorífico y cada vez que bajabas a por setas o níscalos confitados, allí te pelabas de frío. ¿Vale? Lo que hacemos este año es aprovechar toda la recolección de setas, se la compramos al productor, las confitamos y la guardamos para alargar la temporalidad, pero también para que el productor el año que viene no tenga que venderlas en seco, que nos cuesta mucho vender una seta en seco. Lo que hacemos es saltearlas. Esperemos que esto tire. Y os hablaba de ese conejo, ¿no? ¿Cómo meter un conejo en un plato sin que aparezca el conejo? Esto surge de un plato que anecdóticamente yo con mi padre tengo muchas historias, allá donde esté. Y anecdóticamente siempre cuando hacíamos a mi abuela pollo al ajillo, yo llegaba y me comía la salsa y dejaba el pollo. Porque a mí lo que bueno del plato era la salsa. Y dijimos, bueno, si nos cuesta comernos el conejo, porque además, como decía Luis, ¿no? Cada animal es diferente, tiene una bravura diferente, una textura diferente, corren y se alimentan de manera diferente, entonces buscar una homogeneidad en la receta era complicado. Entonces dijimos, bueno, pero si cogemos el conejo, lo guisamos, lo dejamos esa carne para nuestro bistró, para la barra, que hacía referencia a lo de Mo, ¿no? Nosotros son 2 restaurantes coetáneos, vivimos en el mismo sitio y nos permite ser uno de los restaurantes con estrella Michelin más baratos de España. Los menús son 50 y 70 euros. Eso lo que hace es la proximidad, comprar el producto barato, nos permite llevar esos precios. Es sostenible. Nosotros al final, al cabo del año, del mes, son 44 servicios. Si yo no facturo los 44 servicios, estoy cao. Mi empresa no es sostenible. ¿Vale? Lo que hacemos es rustir mogollón el conejo, lo sofreímos con ese ajo morado fantástico, le añadimos vino de la zona, lo ponemos a cocer y tras horas y horas y horas de cocción, cuando empieza a romper fibra y suelta colágeno, cogemos el caldo. Lo que es la carne la aprovechamos para el bistró o bien para aperitivo según las zonas o para hacer algún canelón para el menú que tenemos fuera de 28,50. Un menú de degustación de 5 pases, con lo cual volvemos a 0 wash, 0 residuo. Aprovechamos absolutamente todo. ¿Vale? Lo que hacemos es saltear esa angula de monte. Una verdura que a mí de pequeño me costaba muchísimo comer, que es esa pequeña reminiscencia a mi abuela, que es la judía verde. Simplemente le damos un pequeño salteado. Y lo que hacemos es esa proteína animal, ese conejo, ¿cómo introducirlo en el plato? Con la salsa. No sé si es el color, que es un súper marroncito. Eso es por el conejo de monte. Y que hago una pequeña reflexión. El año pasado fuimos capaces de devorar y fagocitar 268 conejos. 268 conejos quitados del campo, pensar cómo se reproduce ese animal, al final si multiplicamos es una cantidad importante de animales.
Digo esto porque al final el ser humano hacía referencia al principio de las pluviometrías. El ser humano se ha encargado de devastar el medio ambiente. ¿Por qué se produce tanto un conejo? Porque no hay un depredador natural. Al final, si nosotros conseguimos, al final el conejo en la caza, vas un día, matas 18 conejos, al día siguiente vuelves a matar 18 conejos, al tercer día estás de los conejos hasta aquí. Esta pequeña contribución al gasto de conejo es precisamente esta, ¿no? Como con una salsa en la que no aparece el conejo, podemos consumir bastantes conejos y sacar de lo que es el monte, el medio ambiente, un animal que aunque parece pequeñito, encantador, siempre yo cuando a mis hijas les hablo de conejo, les viene a la mente el Bugs Bunny. Y parece como que lo tenemos idealizado, pero es un animal que se come cultivos, echa a las liebres, por ejemplo, de sus sitios, le ha transmitido enfermedades con la mismatosis y está haciendo que la población de caza sea seriamente diezmada. ¿Vale? Y este sería el plato. Lo bueno de este plato es la salsa. Y ponemos mucha salsa en el plato para que la gente nos moje pan. Para mí es una de las manías que tenemos, además es un trabajo súper bonito que hemos hecho con el panadero, que está situado en Buenache de la Sierra, es un pueblecito. Y este hombre ha recuperado un horno que llevaba 50 años parado. Y hemos conseguido que cuando empezó a trabajar con nosotros eran 2 y actualmente son 7. Si hemos conseguido que en un pueblo de apenas 50 habitantes, de los cuales 38 son gatos, se queden 7 trabajadores más, estamos consiguiendo fijación de población en un medio rural, que si no conocéis Cuenca y Soria, estamos tremendamente despoblados porque somos provincias muy grandes, con núcleos rurales muy pequeñitos y en los cuales las oportunidades, como decía Luis, quizás la gente la ve como una adversidad. Y yo siempre digo que vamos a buscar donde hay un problema una solución, ¿no? Aquí la idea es que la gente moje pan. Este sería el plato. ¿Hasta ahora todo bien? Perfecto. Además me ha tocado la peor hora porque cuando empecé a tener hambre y hablar de comida yo estoy salivando. Bueno, el siguiente plato para mí es también uno de los ejes vertebrales. Hablaba el Petit Comité con Jorge, ¿no? De cómo revalorizar productos. La almorta, no sé si la conocéis. ¿Conocéis las almortas? Es una leguminosa. ¿Las gachas os suenan quizás más las gachas? Nosotros hace 2 años y medio conseguimos hablar con un productor que creyó en nosotros y le dije que yo le compraba las almortas en verde. Y me dijo, ¿a cuánto me las pagas? Le dije, no, ¿a cuánto te quieres que te las pague? El primer año empezamos por 30 euros, el segundo año 38 y este año ya han sido 48 euros kilo. Ya le he dicho que pare, que el año que viene ya ponemos el tope en 52, que si no se me van los costes. ¿Qué hemos conseguido? Recolectar un producto que se había perdido, esa manera de comer una almorta en verde, que yo no me he inventado nada, que eran nuestros abuelos lo comían en verde porque está dulce. Si pensamos en hace 40 o 50 años, que parece que es una eternidad, en los núcleos rurales, en Huélamo, por ejemplo, no había tanto azúcar como el que hay ahora, porque no había esa metodología de transporte. Es anecdótico, ¿no? Como hemos perdido, parece que el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Hace 1 año y medio estábamos todos encerrados y ahora aparecen muchos sitios que no hay COVID, que hay que saltarse toda la torera. Aquí hicimos una reflexión con otro proveedor que estaba situado en Barajas de Melo. Y es anecdótico porque este chico se empecinó en coger un molino del siglo XIV. Este señor que os digo de las almortas está situado en un molino del siglo XII. Un molino que tiene 2 piedras, que es muy inusual. Y este chico lo que hizo es quedarse en ese pueblo, vivir en ese molino, lo restauró con metodología ancestral, con materiales ancestrales y desgraciadamente se posicionó en contra de las macogranjas y la lancha del pueblo. Pero hagamos la idea de las instituciones públicas que a veces juegan en nuestra contra, ¿no? Pero conseguimos antes de que sigue ahí, y afortunadamente este plato me siento súper orgulloso, porque conseguimos que recolectara el maíz de otra manera. Luis hablaba, ¿no? Esa agricultura intensiva, pasan las cosechadoras, detrás viene una empacatadora y la codorniz, la perdiz que está ahí, se queda desamparada a merced de lo que le quiera pasar. Si cambiamos esa manera de pensar, de recolectar, de sembrar, con un cultivo en ecológico de un maíz que es recolectado 1 por 1, que pago indudablemente más caro, pero si consigo que no pase una cosechadora, no pase una empacadora y el animalito que vive ahí subsista, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto vale el proteger una raza que actualmente está casi en extinción? La perdiz roja cada día nos queda menos, la codorniz cada vez menos, ¿no? Aquí hicimos también jugamos con los prejuicios. Nos dimos cuenta que los prejuicios a la hora de comer nos juegan muchas veces una mala pasada. Y este plato al principio lo llamamos de una manera y ahora se llama calamar de tierra. Y hacemos un juego, aquellos que ya tenéis cierta edad, me viene bien, y es cuando lo cantamos, decimos, ya, como decía María Gómez, que hasta aquí podemos leer.
lo que hacemos es un guiso, ¿vale? Con crestas de gallo. El maíz, si pensáis, por aquí creo que hay bastantes cultivos de maíz, corregidme si me equivoco. Lo que anteriormente el huitlacoche, que es el hongo del maíz, que en su época estuvo apestado, se consideraba una plaga, y actualmente se paga muchísimo más caro que el maíz. A mí es un producto que descubrí en México, en aquel famoso viaje, y me enamoró. Pero claro, no era conquense. Para mí actualmente en el menú, en el degustación, en el gastronómico, el 90% de los productos es local, desde kilómetro cero. ¿Cómo hacerlo conquense? Gracias a la genialidad de Quique, de Rizobun, que consiguió hacernos huitlacoche conquense. Este plato lo que hacemos es una base como si fuera un calamar, mogollón de cebolla pochada, volvemos a la cebolla, ese producto que en apariencia es barato. La pochamos mogollón. Las crestas las sobrecocemos, les damos como 4 horas de cocción en una olla a presión. Lo que hacemos es que salga muchísimo colágeno. Ese colágeno luego lo reducimos, hacemos un pochado de cebolla otra vez con el huitlacoche y hacemos como si fuera una salsa de calamar, una salsa de tinta. A mí esto me recuerda cuando yo empecé en la cocina. Muchos me preguntan que por qué yo empecé en la cocina y empecé por subsistencia. Vuelvo a incidir, soy un tío grandullón, me gusta comer, disfruto comiendo. Yo era peón de albañil y mi madre me dejaba tuppers para una semana más o menos. Trabajaba en Huélamo y me dejaba tuppers para una semana. Al tercer día ya no había tuppers. Claro, tirar de latilla al principio tiene su gracia, tiene su aquel, pero cuando ya llevas un mes comiendo de latilla dices, aquí hay un problema. Y fue cuando yo empecé a cocinar. Llegó un punto en mi vida en que mi padre, al que le debo mucho, me dijo, mira chico, o estudias o trabajas, pero gilipollas ya lo llevas haciendo 22 años. Y fue cuando me sumergí en el mundo de la cocina. Este plato lo que hacemos es ese guiso, ese cebollado, como si fuera visualmente, parece un guiso de calamar en su tinta, pero es cresta de gallo. Lo que vamos haciendo también es ese maíz, lo recolectamos en diferentes estadios, no sé si lo veis, un maíz cuando está en un estado muy embrionario, que nos da un sabor dulce, luego un maíz cuando ya es un poquito más grande, lo que hacemos es asarlo, y cuando la mazorca ya se va a mi madre y el maíz es un poco astilloso, lo que hacemos es esa mazorca, también se la compramos, la ahumamos, la tostamos, hacemos un aceite y con maltodextrina lo que hacemos es una tierra de maíz. Con lo cual, si volvemos a la cebolla, lo que hacemos es aprovechar el maíz en todo su estadio. Al productor le compramos todo el maíz desde que nace hasta que ya no puede venderlo comercialmente por tamaño y por textura. ¿Vale? Para nosotros es un ejemplo de cómo generar economía circular con la cocina y por ahí el título de la ponencia que es gastronomía circular. ¿Vale? Lo que hacemos es poner este maíz, el maíz tierno nos va a dar toque dulce, un maíz crujiente y en sal a los chicos lo terminan así. Y hablaba de los prejuicios. Nos ha pasado que este plato al principio lo contábamos con un guiso de crestas encebollado. La gente no gustaba. Ahora, sin embargo, jugamos con el prejuicio, no contamos lo que es y cuando ya te lo has comido te digo, no, son crestas de gallo. Es súper simpático las reacciones de la gente. Este plato es de los que más feedback nos producen con el cliente porque nos transmite mucho de cómo un prejuicio psicológico hace que disfrutes de un plato o que lo denostes. ¿Vale? Bueno, seguimos. Hablar de caza, decía, hablando de caza delante de Manolo y de Luis, a veces quizás puede ser una osadía, ¿no? Pero bueno, Manolo fue mi mentor durante 3 años, aprendí muchísimo y de verdad que te guardo muchísimo cariño. Y tu manera fascinante de trabajar la caza, ¿no? Creo que ha sido, hablaba de tu legado, ¿no? De tu historia y que es historia de la gastronomía. Creo que ha sido una universidad gastronómica por excelencia, mucho antes que el Basque Culinary Center, mucho más que Glasma, porque la gente peregrinaba a tu casa a aprender caza. Yo tuve la fortuna de aprender 3 años contigo y vi tu perspectiva de cómo utilizar la caza. Nosotros, decía, aprovechamos mucho los fermentados. Nosotros aquí venía el uso de un animal que yo le cogí manía, cuando os he contado que mi padre, bueno, se lo he contado que mi padre era cazador. Y yo me acuerdo la última vez que mi padre cazó un jabalí porque le cogió tirria y lo colgó cuando hace pues imaginaos unos 30 años. Lo colgó en la cuadra y empezó a desollarlo. Allí empezó a soltarse bichos, pulgas, garrapatas, o sea, aquello era infecto. Y a mí es un animal que no me gustaba trabajar. Pero hicimos una reflexión. El jabalí se consume habitualmente en las cartas. Es complicado. Pero sin embargo es un animal que se ha convertido en un ser súper dañino. De hecho ha empezado a generar enfermedades endémicas propias del jabalí. Es un animal que, si pensáis, a nivel de caza se consume menos porque el trofeo, las navajas, es muy difícil que un jabalí tenga una navaja grande, con lo cual se cazan los grandes pero los pequeñitos no.
pero el pequeñito se reproduce igual que el grande. ¿Qué pasa? Que se ha convertido en una absoluta y tremenda plaga. Devora todo lo que tiene alrededor porque el ser humano se ha encargado de que no haya depredadores naturales. Y aquí hicimos la reflexión. Si tenemos un animal que hace mucho daño, vamos a intentar revertirlo. Este año, si conocéis, bueno, el tema de la caza es un tema controvertido, se ha cazado menos. Y ha habido un problema muy grande en el coto de Doñana, no sé si lo sabéis, porque el jabalí se comía los huevos de las especies migratorias. Fijaos el daño que ha hecho. Un ave que viene, pasa por España, migra por España, se posa en el coto de Doñana, llega un jabalí y se le come los huevos. ¿Qué hace? Diezmar población de animales que inclusive están en riesgo de extinción. Nosotros aquí, aprovechando la cocina del secano, esos cereales, ¿conocéis el colli? El precursor del sake, el Aspergillus oryzae, ese honguito. ¿Alguien ha bebido sake aquí? El sake se origina inoculando un hongo que se llama Aspergillus oryzae al arroz. A partir de ahí se hace una fermentación, luego una fermentación alcohólica y se consigue el sake. Claro, nosotros pensamos y dijimos, bueno, nosotros arrozales no tenemos, pero si algo tenemos son trigales, cultivos de cebada, de espelta, y lo que hicimos fue importar una cepa de ese Aspergillus y la hicimos conquense. Lo hicimos conquense, porque lo inoculamos en una cebada perlada. A partir de ahí inoculamos, hicimos un koji, y a partir de ese koji hicimos un shio-koji. El shio-koji no es más que ese koji, ese cereal que está inoculado con koji, fermentarlo con agua y un porcentaje de sal. Esto nos permitía que el factor humano muchas veces a la hora de salar la carne, la pizca de uno, yo que tengo unas manos que me hace una raqueta y tengo gente que tiene las manitas pequeñas, la pizca, en referencia a Mala Luisa, ¿no? Esa pizca es diferente. La manera de que siempre el jabalí tenga la misma punto de sazón es con esa maceración. Pero nos dimos cuenta también de otra cosa. A la hora de marcarlo, esta maceración en el shio-koji, tengo las manos tan gastadas de la cocina que la inducción no me la coge. A la hora de marcarlo, nos gusta trabajar mucho con aceites neutros de maíz, de girasol en ecológico, porque el aceite de Cuenca es muy bravo. Aún estamos controlando las producciones, pero tiene su aquel, ¿vale? Vais a ver la mallar que hace súper rápido. ¿Qué nos permite? Algo que en la caza para mí es fundamental, sobre todo con determinado tipo de cortes de la caza, como es un lomo. Que haga una mallar muy rápida hacia alrededor y el centro se quede crudo, para que no perdamos textura, sabor y la cantidad hídrica que hace necesario para que la carne sea jugosa. ¿Vale? No sé si lo estáis viendo, porque va con un poquito de retraso, creo, la imagen. Lo que hace el shio-koji también es potenciarnos el sabor que tiene la carne y siempre es el mismo punto de sal. Os hablaba de la temporalidad. Si pensamos en Cuenca, pensad en lo que os he dicho antes de la fluctuación térmica. Menos 18, 40 grados. A nosotros hay veces que los higos viene una helada y se ha fastidiado, las almendras. Lo que hacemos es recolectar producciones a grosso modo, es decir, viene la temporada de higos, 14 o 15 kilos. Lo fermentamos y lo que hicimos es aunarlo con un medio ácido. A la caza siempre le ha ido bien. Yo me acuerdo del lomo de cordero, la lomera de cordero que hacías con el romero y el yogur. Pues por aquí viene este plato. Esa manera de trabajar con un lácteo era la manera de hilvanar todas las fermentaciones lácticas y conseguimos que un pequeño productor que hay en Villalba de la Sierra, está a 20 kilómetros más o menos de Cuenca, un colgado, porque está loco, tenga un rebañito de ovejas que las maneja más con GPS, es anecdótico, porque sabe siempre dónde tiene las cabras, y lo que hacemos es aprovechar esa leche y hacer un kéfir. Ese kéfir fermentamos de manera láctica envasando al vacío los higos con un porcentaje de sal y lo que hacemos es este puré. Siempre tenemos un puré con una fermentación láctica, con una baya o con un fruto. Empezamos por una ciruela silvestre, que eran así pequeñitas, nos daba acidez. Y si pensamos en esas salsas Cumberland que se hacían con frutos rojos, un medio ácido que tan fantásticamente marida con la carne. ¿Vale? Fijaos que apenas ha estado en la plancha y no sé si vais a ver el colorcillo que tiene. ¿Vale? Con todos los huesos, la carne que no podemos utilizar para hacer guisos o hacemos un guiso de ciervo pibil, o sea, de jabalí pibil, que hacemos un rol, te doy una idea, Pamó, que ayer hablamos. Lo hacemos, esas partes que son más duras, más fibrosas, que incluso a veces se nos quedan muy astillosas, lo que hacemos es hacer un jabalí pibil. Y hacemos un rol y le metemos el jabalí pibil encima con una cebolla encurtida. Es súper gracioso. Esta es gratis, ¿eh? Pues aprovechando todo lo que es los huesos, lo que hacemos es un jugo, una demi-glace
del propio jabalí. Y en honor a esa manera de pensar, de esa cocina de secano, mandamos a criar malvas a la gente. La malva es una flor que habitualmente está alrededor de los cultivos de secano y lo que hacemos es, para decorar y como potenciador de sabor, algo que está en los cultivos de secano. No sé si cómo voy de tiempo, me queda poquito ya. Y bueno, os hablaba de las producciones. Hablaba Luis de la frambuesa. Nosotros este año hemos tenido la fortuna en un pueblecito que se llama Valdemeca. Además es un pueblecito que le tengo muchísimo cariño, porque está situado entre Huélamo y Valdemeca, o sea, entre Huélamo y Tragacete. Mi madre es de Huélamo, mi padre era de Tragacete, y se unen dos ríos. Y en esa unión de esos dos ríos, en la junta, es donde mi padre quiso que echáramos las cenizas. Y justo enfrente, si tiras así en línea recta, está Valdemeca. Y es donde está esta plantación de frambuesa. Estos locos, y me gusta llamarles locos porque creo que hacen cosas diferentes, este año les hemos comprado 30 kilos de frambuesa. Cuando el productor me escribe a través de Jairo, oye, mira, tengo un chico que están haciendo aquí un cultivo de frambuesa, pero es que no saben qué hacer con la producción, se la compro toda. Pero si no te he dicho cuánto ni cómo, que me da igual, me la quedo toda. Ya hay restaurantes en Cuenca que están demandando la frambuesa. Ya hemos conseguido que ese productor el año que viene, si produce, en vez de 30 kilos, produce 50, los otros 20 kilos los va a tener vendidos. Estamos generando economía. Estamos fijando población en un núcleo rural como Valdemeca, que si Uña tenía 38 gatos, aquí probablemente haya 26. Pero son pequeños núcleos rurales que si fijamos población, estamos fijando economía. Lo que hacemos es, las temporadas de las frambuesas, para que os hagáis la idea, nos ha durado 18 días en concreto. 18 días en las que hemos podido recolectar frambuesa. ¿Cómo alargamos la temporalidad de un producto que organolépticamente y a nivel de organismo nos viene muy bien por la cantidad de vitaminas que tiene, antioxidantes, con fermentaciones? Nosotros lo que hacemos, jugamos mucho con las fermentaciones lácticas, es envasar el producto con agua y sal, dejarlo X tiempo, y lo que conseguimos son diferentes texturas de una frambuesa. Las deshidratamos, tenemos un polvo de frambuesa, hacemos un crumble, que es una galleta, nos dura 3-4 meses la galletita, bien envasada y bien preservada. Los vinagres, que a mí es una línea de trabajo que siempre me ha gustado muchísimo, de cómo alargar un producto durante mucho tiempo, ¿no? Quizás eso culturalmente en Cuenca, en Castilla-La Mancha, no estaba, porque tenemos esa cultura del vino, de vinagre de vino, pero claro, suelen tener una personalidad y una potencia muy bestia. A la hora de hacer escabeches, nos dimos cuenta que eran muy agresivos y buscamos vinagres, una línea de trabajo que hicimos hace 4 años que eran las líneas de vinagres utópicos, que era sacar vinagre de algo que normalmente no se saca vinagre. Vinagre de un azafrán, vinagre de una frambuesa, que culturalmente nuestros ancestros no tenían, pero sí que conservaban en vinagre. Pues esa pequeña vuelta otra vez a cómo conceptuaban y cómo conservaban nuestros ancestros y con la utilización de un medio ácido. Para nosotros este postre supuso un reto porque era la incorporación de un medio acético como es el vinagre en un postre. Y lo que hacemos era pensar, si queremos terminar un menú en el que hemos aparecido caza, aparece un guiso, aparece contundencia, necesitamos algo que cuando terminamos el menú nos limpie. Lo vamos poniendo. Esa galleta de frambuesa que hacemos con el puré de la frambuesa, de lo que nos queda para hacer el vinagre, esa pulpa, por extrusión, guardamos esa pulpa y lo que hacemos es una galleta de frambuesa. Volvemos otra vez a 0 watts, 0 residuo. ¿Vale? De cuando fermentamos lácticamente, hacemos ese vinagre, también nos queda parte de una pulpa y lo que hacemos es este papel de frambuesa. Muy frágil, muy etéreo y que tiene esa acidez que buscamos en el postre para que nos limpie el paladar después de un menú. Este es el caso, este postre es el de 9 pasos, tenemos 9 y 15. Buscamos esa limpieza bucal para que el recuerdo gustativo de la comida, lleguemos al café que viene ahora después, sea el más propicio posible, ¿no? Y lo que terminamos el conjunto es, con toda la frambuesa que no podemos consumir en las elaboraciones anteriores, la deshidratamos, hacemos un polvo y es el que ponemos por encima. Y os voy a contar y cierro con esto la ponencia, que creo que ya voy fuera de hora. Os decía que a Valdemeca le guardo gran cariño y es porque es donde aprendí a nadar. Como bien decías, yo nací en Barcelona de rebote y venga a llevarme a natación, y en Valdemeca, donde se juntan esos dos ríos, donde está mi padre ahora mismo allí depositado, es la junta y se hace como una especie de balsa. Y allí un verano mi padre me llevó a coger juncos, a pescar y tal, y no sabes nadar, no, y me enganchó de la correa, yo siempre estaba gordito y necesitaba correa, y me tiró a mitad del río.
en mitad del río Valdemeca, y ahí fue donde aprendí a nadar y donde cierro el ciclo de la ponencia. Muchísimas gracias por vuestra atención.